Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal N-Monce. Activa campanita, suscríbete para poder tener más episodios, más reflexiones y más filosofía política y también de historia. Y hoy tengo el agrado de traer un gran académico, y digo que es un gran académico porque efectivamente, además de ser catedrático, es también miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas en España. Así que quédate hasta el final del video y no te lo pierdas. Estamos con el gran profesor Dalmacio Negro Pavón, que además de ser catedrático de Historia de las Ideas y de las Formas Políticas, es además miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Política, autor de varios libros, dentro de los cuales también tuve el agrado de leer y de estudiar junto al profesor Jerónimo, quien hace posible también el poder tener este episodio, entre los que destaca El liberalismo en España, una antología. Lo voy a dejar en la descripción de este video, así que para que ustedes puedan ahí comprar y ver el libro de este gran profesor. Además, tiene La Ley de Hierro de la Oligarquía del año 2015, que es muy bueno y también tiene que ver mucho con el pensamiento político, no tan solo en base a varios autores que pueden destacarse dentro del conservadurismo, sino que además pensadores que ya hemos reflexionado con el profesor Jerónimo, como Carl Schmitt, Raymond Aron, Julian Freud. Y el libro de la cual vamos a estar conversando, que es El fin de la normalidad y otros ensayos. Pero antes, saludarlo. ¿Cómo está, profesor? Bueno, pues mira, no me puedo quejar. Tengo muchos vicios ocultos, como dicen los juristas, pero me defiendo. Ya Eh, he cumplido, ya tengo los primeros, 92 años. 92 Los años, primeros, profesor. los primeros. Lo, No, no hemos, los lo últimos. vamos a celebrar ahora con poder hacer este episodio y tener el agrado de su compañía y de su gran sabiduría, que usted tiene Bueno, una tremenda biblioteca que se puede ver eso, ahí una parte de todos los bueno, libros que usted tiene. eso es una parte, porque es que yo tengo tan malas manos, las piernas, estoy a lo comuleta, no puedo coger los libros de las estanterías, pero Oh. luego no puedo volverlos. Entonces voy acumulando ahí hasta que venga algún nieto mío, le dé una propinilla y me ayude a colocarlos. Sí, profesor, gracias por esta oportunidad. Para mí es una oportunidad el tenerlo aquí en mi canal, también considerando sus 92 años también dedicado a todo lo que son las ideas, la filosofía. Y yo quería, y yo sé que podemos hablar de muchos temas, ojalá que tengamos la oportunidad en otro episodio de poder conversar de muchos temas que usted maneja y ha tenido tanto conocimiento a lo largo de toda su trayectoria. Pero hoy día quería centrarme en las bioideologías, que es un tema que usted analiza bastante y que tiene también relación con lo que está ocurriendo hoy en día. Entonces, yo quería dejarle a usted que nos pueda imbuir de su conocimiento, pero sobre la base de una frase muy clave que me parece que es la reflexión que usted después realiza, que es de Jean-Jacques Rousseau, cuando dice que el hombre nace bueno y es la sociedad la que lo corrompe. ¿Y por qué quería entrar en esa frase? Porque me parece que precisamente es lo que usted también habla, de que se crea este victimismo, esta cultura de la queja, es decir, que en definitiva es la sociedad la culpable de los males y por lo tanto tenemos que reorganizar estas estructuras. Entonces, me gustaría ahí dejarle la palabra para que podamos ir entrando en este gran tema que usted es conocedor Bueno, de ello. Rousseau es, decía algún pensador, es el maestro de las Bertrand de Jouvenel, que son grandes pensadores políticos, bastante olvidado, por cierto, pero sigue siendo para mí Bertrand de Jouvenel, Carl Schmitt, Julian Freud, son quizá los mejores, más importantes pensadores políticos. Eh, ya han muerto los tres, pero
creo que están muy vivos. Decía Bertrand de Jouvenel que es el maestro de la sensibilidad, el gran pedagogo del pensamiento contemporáneo. No lo celebra Jouvenel, sino precisamente, simplemente destaca el hecho. Rousseau ha hecho creer que el hombre es bueno por naturaleza y que lo pervierte la propiedad, la sociedad, etcétera. Todo eso es completamente falso, es una falsedad. Con eso ha corrompido el pensamiento político, para empezar, porque el pensamiento político, guste o no, se basa en lo que decía Thomas Hobbes, de que el hombre es un ser malo, de que el hombre es el pensamiento político, cuidado, no es la verdad es la intermedia, lo que nos lleva, por ejemplo, Pascal, el católico Pascal, de que el hombre ni el hombre no es ni ángel ni bestia, pero cuando quiere hacerse el ángel, pues traducido un poco libremente al español, mete la pata y hace el bestia. La frase famosa de Pascal. Eh, esa es la realidad antropológicamente. Yo creo que esa es la verdad de la naturaleza humana desde el punto de vista también político. Pero el pensador político tiene que situarse como Maquiavelo, que Maquiavelo no es maquiavelista, como se dice, es, como dice Julian Frank, maquiaveliano, que es una decisión muy importante. Maquiavélico es el que está intrigando, no, Maquiavelo se limita a describir lo que hay en su época, lo que hay en su momento. Él no toma partido ni está en contra, dice lo que está ocurriendo, lo está describiendo y enseña lo que es la política real, por lo menos en su tiempo. Pero luego viene Rousseau, que no es Rousseau solo, es también la ilustración. Bueno, todo esto tiene que ver con otro antecedente, que es Rousseau, no hay que olvidar que en su educación fue calvinista. El calvinismo es una modalidad del protestantismo, la más importante, la más influyente incluso en estos días. Estamos viviendo una época de puritanismo que tiene que ver con el calvinismo, sobre todo en Norteamérica, el puritanismo allí, los puritanos en Norteamérica, y lo que está ocurriendo hoy es, son, las biologías son puritanismos en el fondo. Bien, pues la, lo que ocurrió fue que el racionalismo, el pensamiento racionalista de Descartes, se dividió en dos ramas. Una, porque el protestantismo separa la fe y la razón. Y al separar la fe y la razón, una rama, que es la que hoy quizá está dominante, por lo menos en el mundo intelectual, solo la razón que llega a ser irracional. Hoy estamos viviendo una apoteosis de la irrealidad. Todo esto que se llama a veces el metaverso, etcétera, son pinturas de la realidad que son completamente irreales. La utopía es irreal. La utopía no en el sentido de que el hombre es un ser utópico, como decía Ortega, porque siempre va más allá de sí, utilizando la libertad, sino en el sentido de la utopía como el origen de las ideologías, que sustituyen a las religiones. Que eso es lo que está ocurriendo. Las ideologías sustituyen a la religión, al cristianismo. No de las religiones en general, también pretenden sustituir a todos, porque hay una lucha, la lucha política hoy es fundamentalmente en Occidente contra el cristianismo. Lo tenemos muy claro en Norteamérica, por ejemplo, con el presidente Biden. Entonces, volviendo a lo que decía, el pensamiento político tiene que partirse de que el hombre es malo, que busca hacer nada más su propio interés, despreciando a todos los demás, busca aumentar su poder, que el hombre busque incansablemente ser más poderoso. Esto lo explica muy bien Jouvenel en el libro ese, el Estado, donde explica cómo el poder tiende siempre a crecer, el poder humano, si no está contenido por la autoritas en el occidente de la Iglesia. La Iglesia hoy casi ha desertado, la Iglesia no puede ser neutral, porque la Iglesia
La religión, todas las religiones, cualquier civilización depende del etos informado por la religión dominante, sea la confuciana, sea el Islam, sea la religión que sea. Y el etos hoy, la Iglesia no influye, porque se ha declarado neutral prácticamente en todo, a veces dicen alguna cosa, pero prácticamente es neutral, y se ha dejado ganar por el Estado. El Estado es algo que no se sabe, no se acaba eh, no acaba de penetrar en la conciencia de la Iglesia, por ejemplo, de que el Estado es el gran enemigo de la Iglesia. El Estado es un mito. Estamos viviendo casi en una época mítica, estoy exagerando. Zubiri, que era uno de mis maestros en Sauditu, decía que cuando se habla conviene exagerar sabiendo que se exagera. La, este racionalismo se fía solo de la razón marcha por sí sola y llega a lo que criticaba Kierkegaard, lo que criticaban los filósofos, lo que criticaba el propio Marx, sin ir más lejos, que Marx es un autor que hoy yo no soy en absoluto marxista, pero creo que se ha confundido a Marx con Lenin y lo que es marxismo-leninismo. Pero Marx era un autor más serio, estaba fascinado por la ciencia, igual que Hobbes, por ejemplo, que por eso inventa el Estado, pero estaba fascinado por la ciencia, pero eh, no, pero era muy serio. Por ejemplo, es uno de sus mayores enemigos, quizá uno de sus mayores enemigos, mayor crítico, Ludwig von Mises, reconoce que probablemente no publicó los segundos tomos del Capital porque vio que estaban aumentando los salarios, que la teoría de la plusvalía, que es el centro de la teoría marxista, que no funcionaba, etcétera, y entonces no los publicó él. Publicó el primero, pero luego, como ocurrió eso, aparecieron Malras, aparecieron otros eh, economistas diciendo lo que pasaba, y entonces no lo publicó, lo publicó Engels. En fin, una serie de pensadores que critican este racionalismo que llega al irracionalismo. Irracionalismo porque potencia la razón, la considera la base de todo saber, de todo conocimiento, y aparece entonces el cientificismo. El cientificismo que es el culto a la ciencia que va a desplazar a la religión tradicional en Occidente y intenta desplazarla en todas partes a través del marxismo, incluso el marxismo-leninismo, de desplazarla y estamos en un momento en que es Rousseau quien manda. El hombre es bueno, que es lo que está detrás de las ideologías, el hombre es bueno, pero históricamente ha sido oprimido, ha sido falsificado, etcétera. Eh, y hay que quitarle del pasado. Hay una lucha contra el pasado que comienza con la Gran Revolución Francesa, que es la apoteosis, por decirlo así, de esta tendencia al racionalismo. Hay otra tendencia al racionalismo que explica muy bien Augusto del Noche, que es la que llega a los Bini, en fin, que no, que es potencia la razón, eh, pero sin descartar la historia, sin descartar las tradiciones, sin descartar las tradiciones de la conducta, sin descartar la religión, etcétera, etcétera. Simplemente la razón es la que debe guiar la conducta humana, pero teniendo en cuenta todo lo anterior, la estética, los criterios estéticos, etcétera, todo. Y este es el momento en que estamos en que se puede decir que sí, que Rousseau es el que manda hoy con su idea esa. Fíjense que una de las críticas hoy corrientes es que las ideologías son todas sentimentales. Rousseau es un sentimental. Su sentimiento es el sentimiento, potencia el sentimiento frente a la razón. Que era un racionalista, pero y enemigo del racionalismo, pero ese enemigo es el racionalismo tal como lo entendía él, le lleva a exaltar el sentimiento. Y hoy lo que estamos son las biologías, son fundamentalmente un producto, la ideología
ha decaído ya. Estamos en un momento de transición. La ideología, que era muy fuerte, sobre todo la marxista-leninista, hoy la crítica, los hechos, el cansancio, el aburrimiento. Jacques Barzun dice algo que es muy importante y no se tiene en cuenta, que hay dos fuerzas históricas muy importantes que no se tienen justamente en cuenta, que es el cansancio y el aburrimiento. La URSS, por ejemplo, se hundió. Yo he tenido testimonios de exsoviéticos que me decían así, que me decían algo que es que estaba ya todo el mundo harto de de los recitados que había que oír, del marxismo, tal. Estaban tan hartos de aquello que estaban aburridos. Y entonces cuando hubo un resquicio, pues explotó la URSS. Yo sostengo que la URSS se acabó, aparte de su fracaso económico, todo eso, se acabó por el cansancio y el aburrimiento. Hoy de Jacques Martin, que son los grandes. Y yo creo que la gente empieza a estar hoy también un poco aburrida de todas estas ideologías, biologías, etcétera. Pero la biología que son eh, Peter Sloterdijk, que es un pensador alemán, muy interesante, discutible en algunos aspectos, pero muy interesante. Dice que todo esto son ideologías modales, es decir, que son modos ideológicos de pensar, pero abstractos, que no tienen fundamento ninguno, más que el capricho, el sentimiento de alguna gente, que otros comparten, que luego la prensa se encarga, en parte la prensa no porque esté mediatizada necesariamente, que a veces que sí no está bien mediatizada, sino porque el periodista tiene que hablar de lo nuevo, de la novedad. Lo normal pues no es noticia. Y entonces pues ha corrido y estamos en este mundo en que mandan efectivamente las ideologías, que son las tres principales. Yo diría que son la biología de género, la biología de la salud, que es un problema, se ha convertido la salud en un tema ideológico, que culminó con la famosa pandemia porque no fue pandemia, fue una pandemia porque se aprovechó. Yo creo que fue también un poco inesperadamente que apareció este virus, que es una modalidad del virus de la gripe normal, que puede ser mortal, y coincidió, y entonces pues, la prensa pues empezó a hablar de ello y se ha convertido en una pandemia que han aprovechado políticos para dominar a los pueblos, para infundir miedo, etcétera, etcétera. Serían las dos principales junto con la ecologista. La ecologista que es, y yo diría que es en cierta manera la más peligrosa, porque así como la ideología de género no es difícil rebatirla en términos racionales, en cambio la ecologista pues parece muy sentimental, ¡ay, la vida! Conservar la vida, etcétera, y además con el cambio climático y todo eso. En Checoslovaquia, cuando se liberaron del marxismo, de la Unión Soviética más que del marxismo, el marxismo allí ya casi no pintaba nada, cuando se liberaron de ello, prohibió absolutamente Václav Havel, y siguió con el poder, y prohibió absolutamente la ideología ecologista. Eso destruye todo, porque encandila, porque parece sí muy compasiva, muy la compasión, que es otro aspecto hoy dominante, ligado al sentimiento, porque la compasión no es lo mismo que la caridad, ha sustituido la caridad, igual que ha sustituido también a la caridad otros conceptos, hoy fácilmente, que es el amor indiscriminado, etcétera. Todo. Bueno, bueno, no sé si a mí córteme, porque si no, pues puedo hacer como Fidel Castro, que se puede enrollar y hablar 9 horas seguidas. Sí. No, no, quería precisamente dejar como esa introducción y al mismo tiempo que adentra el tema de la bioideología, porque particularmente uno cuando reflexiona sobre lo que ocurre en la actualidad
y me gustó mucho cuando hace ese ensayo, que dicho sea de paso, el libro de El fin de la normalidad para la gente que esté escuchando este episodio, tiene un compilado de todas las intervenciones que usted ha tenido a lo largo del periodo de tiempo dedicado Es también parte, al es tema de parte de la ideas, ¿cierto? psicología, sí. Mm. Fue el tema de este análisis antropológico, esta reflexión sobre las bioideologías, porque dije bioideologías, me parece interesante el concepto porque engloba precisamente esta modificación casi ya compulsiva que se quiere hacer de la naturaleza humana para poder hacer una reestructuración de las estructuras. Y me pareció interesante porque cuando haces análisis del marxismo, cuando comienza uno a ver este feminismo que también comienza a centrar sus propios autores, sus propias arengas en la sociedad, aparece el tema del ecologismo y aparece este tema de la salud. Y me resulta interesante y al mismo tiempo también enjundioso dar a conocer a las personas, porque esto no es algo que nace por un mero sentido político o que se desencadena por esta cultura woke, sino que hay aspectos mucho más anteriores que comienzan a desencadenar en todas estas cuestiones, principalmente con lo que usted mencionaba de Jean-Jacques Rousseau, con esa frase que uno la conoce desde Introducción a la Filosofía, desencadena esta libertad absoluta, esta libertad colectiva, porque finalmente eso de decir que la sociedad es quien corrompe, nace con ello esta preponderancia de la libertad colectiva por sobre la libertad individual. Y eso a mí me parece esencial porque es lo que hoy en día uno ve en la política cuando te desencadenas con ciertos debates, ciertos políticos, las leyes, cómo se comienzan a estructurar y que lo que lleva es a decir que el discrepante, el que discrepa, está obligado a tener que ser libre. Y eso se puede ver con el tema de aborto, con el tema de eutanasia, con el tema de estos activismos que se hacen en relación al cambio climático. Y me parece que es un tema como analizar, es un tema a reflexionar cuando nos damos cuenta de que hoy en día el hombre es reducido a un mero producto de la cultura. Es alguien que se crea culturalmente y eso relaciona muy bien cuando vemos los grandes debates una y otra vez en torno al concepto de mujer, que la mujer no se nace, sino que se hace, con Simone de Beauvoir. Y eso me parece esencial reflexionar, porque lo que hoy en día tenemos es eso, es un producto reducido a la cultura y que podemos mejorar y cambiar como queramos. Sí. Vamos a ver. Hoy estamos, a mi entender, estamos en la época del nihilismo ya. Se han producido un hecho, y probablemente mañana también, ¿no? Me parece que mañana pasado, la constitucionalización del aborto. Las constituciones, es un problema, habría que distinguir tres tipos de constituciones fundamentales. La constitución esa la francesa, que son las constituciones que hace la oligarquía que manda en un momento determinado, y las constituciones que van que reflejan cómo se organiza el poder político históricamente, simplemente sin proponer nada, sino en el sentido de Borki, por ejemplo, de Burke, el constitucionalismo en ese sentido. Hoy, en la constitucionalidad en Francia, la patria del laicismo, que no hay que olvidarlo, es un hecho definitivo. El derecho se ha destruido el derecho. El derecho es para proteger la vida, la libertad y la propiedad, fundamentalmente. Lo siento mucho, pero coincide, vamos, lo siento mucho, yo me alegro, pero coincide con el eslogan de Milei, que dice libertario, porque el liberalismo hoy es libertario, es un, es un progresismo sin fin, nihilista, que no va a ninguna parte,
Y entonces libertarismo hoy equivale al liberalismo antiguo, prácticamente. Que eso viene de Norteamérica. Es el problema de Norteamérica, que se llaman liberales a los que son socialistas. Entonces, lo que está ocurriendo es hoy una lucha, un ataque al ser humano. Ya no cabe ir más lejos, constitucionalizar el derecho al aborto. Hacerlo casi, y además prohibiendo con prohibición, claro, implícita, va explícita, pero implícita a cualquier objeción de conciencia. Entonces, el ser humano ya que es, si se puede jugar con él, porque el ser humano es animalizar al ser humano. Eso es lo que es el aborto. El aborto es, hombre, ha habido siempre abortos, siempre lo habrá, unas veces por vergüenza, otras pero pero por eso estaba siempre perseguido en general. Bueno, en la cultura occidental, que es determinada por el cristianismo, porque en Grecia y en Roma, aunque Aristóteles se oponía al aborto, por ejemplo, pensadores clásicos criticaban el aborto, aunque lo admitían hasta los 40 días, porque la medicina entonces pensaba que no había ser humano. El propio Santo Tomás admite el aborto hasta los 40 días siguiendo a Aristóteles, porque la medicina entonces, pero se sabe que hay, en el momento de la fecundación hay un ser humano. Bueno, no vamos a entrar en esa cuestión, sino señalar el hecho de que eso ya no se puede ir más lejos. El hecho de constitucionar el aborto, que es algo así lo que quiere hacer más o menos el Biden en Norteamérica, que además curiosamente es católico y nadie lo ha excomulgado todavía. Digo eso porque para llamar otra vez la atención sobre el hecho de que la Iglesia casi no ha desaparecido, pero en fin, está muy bien. Quizá también está bien para que salga a luz toda la ganga que hay en la institución eclesiástica, porque la historia crea gangas y bueno, que hay que desplazar cosas, pero no como se está haciendo, pero es normal. Bueno, pues yo creo que ese es el conflicto hoy y es el que nos lleva a las bioideologías. Las bioideologías que además parece que son un hallazgo del marxismo, del comunismo, una cosa del comunismo, perdón. Es que se me ha caído el cigarro. Y las biologías, curiosamente, hoy todo el mundo critica al nacionalsocialismo, menos al estalinismo y a todo eso. Hay la reducción a Hitler, no se habla de la reducción a Stalin, es más raro. Ahora se habla también de la reducción a Putin, pero hay la reducción a Hitler. La reducción todo se explica por la maldad de Hitler. Bueno, pues resulta, yo soy un historiador que lo explica muy bien, que el padre del progresismo, este que estamos viviendo, que se refiere a la biología, porque las ideologías se referían, el marxismo mismo, es una ideología mecanicista, se basa en la física de Newton, la tradición de la física, es mecanicista. Pero ese mecanicismo cambió al biologicismo con Adolfo Hitler, con el nacionalsocialismo. Por lo pronto sustituye la clase, concepto mecanicista, que siempre habrá clases además, lo sustituye por la raza. La raza es un concepto biológico. Y resulta que la raza, ahí empieza ya, Hitler era además vegetariano, todo esto que dicen las ideologías. Era vegetariano, animalista, ecologista, todas esas cosas. Hoy todo esto que estamos, las bioideologías dependen, por eso, bioideologías en vez de ideologías, como derivado de las ideologías. Bioideologías, pero son una creación de don Adolfo Hitler. Lo dice el historiador este Jacques, perdón, se me olvida, lo tengo por ahí citado, si le interesa le puedo mandar luego el nombre y la cita además. Es un libro, 7 días en Londres, me parece que se titula el libro. Ah.
es un historiador inglés. Y es Hitler, que es el padre del progresismo, Adolfo Hitler, cosa que no se dice, pero es así. Es el que introduce la discusión sobre la vida, sobre si la vida humana es igual a la de los animales, si tiene sentido, no tiene sentido, etcétera, etcétera. La vida es lo que hay que manipular, con lo que hay que trabajar, que es lo que están haciendo hoy las ideologías. Hoy tenemos todas estas leyes que tratan de imponer conductas, más que el marxismo todavía. Por ejemplo, esto que acabo de mencionar, la constitución del aborto en Francia, va más lejos que el bolchevismo y que el nacionalsocialismo. El bolchevismo, los 100 millones de muertos o quizá más, y que sigue produciendo todavía muertos y catástrofes, etcétera, se debían porque había que eliminar a los enemigos del proletariado, con un fin concreto. En cierta manera, si vale la expresión, limitado. En cuanto se eliminen los burgueses, todo lo burgués, quedará el proletariado triunfante. Hitler pretendía eliminar a los que no fueran de la raza aria. Pero hoy se deja el capricho, con la constitución del aborto, el capricho individual, el eliminar seres humanos, ya sin ningún motivo, sin ninguna razón, más que, bueno, pues me fastidia estar embarazada, pues fuera. O para lo que estamos está utilizando ya hace tiempo, para, como para garantizar la libertad sexual, porque las democracias actuales son casi todas democracias sexuales. La libertad sexual está hoy, es lo principal, casi. Esto tiene mucho que ver la socialdemocracia sueca con ello. Bueno, no sé si complico las cosas a veces. Pregúnteme usted cuándo, pero porque ahí empezó, allí se educaba ya, llegó un momento cuando llegaron al gobierno o Las Palmas y compañía, pues ya se trataba de educar a las chicas y a los chicos de que la libertad política era fundamentalmente la libertad sexual, que también hay por ahí libros que lo explican muy bien. Es la libertad, y hoy, la democracia de España, ¿qué democracia hay? No hay democracia, hay lo que hay democracia y en España y en otros países, pero en España yo creo que llega en este momento la palma. Su democracia sexual, la libertad es la libertad sexual. Y además se da el caso de que ya hay una ministra, de no sé qué, eh, que ha hecho una inversión para comprar condones, perdón por la expresión, comprar condones para repartir a los chicos. ¿Se puede llegar más lejos? Yo no sé. Lo que está ocurriendo hoy es un desmadre que estamos en pleno nihilismo, el nihilismo olvidado por Nietzsche, el que impera la voluntad de poder, porque además hoy las democracias en general no son tampoco democracias, son fiscocracias. Es decir, dependen del fisco, la propiedad, la vida de los tres, de esos tres ideas claves, que son la vida, la libertad y la propiedad está bien entredicho con los impuestos. Además, hay un impuesto que se inventó en Norteamérica, que es algo curioso. Hoy Norteamérica, si Tocqueville, por ejemplo, o Donoso Cortés, pudieran ver lo que está pasando, se quedarían asombrados. Hoy la URSS no es Rusia. Tendrá sus defectos, la Rusia de Putin, los que sea, pero no es la URSS, al revés. Quieren borrar todo el pasado, no borrándolo con memorias históricas por el estilo, sino olvidarlo e iniciar un nuevo rumbo. Sino que es Norteamérica. Todo esto viene casi todo de Norteamérica. La Norteamérica de Biden, a la que se está poniendo la Norteamérica de Trump.
por decirlo así, estoy hablando muy simplistamente, pero hay una América profunda frente al Estado profundo, que es el de Biden, que es la oligarquía profunda, porque políticamente siempre mandan oligarquías. La historia decía Maquiavelo, y es así, es una lucha entre oligarquías. Oligarquías que se hacen con el poder, que, prometiendo que son mejores, etcétera. Luego, como decía este italiano, y bueno, como decía, luego tienden a cristalizarse, se vuelven tiránicas, opresoras, etcétera, y aparecen nuevas oligarquías en contra, y eso es lo que está ocurriendo. Los populismos estos están denostados hoy, me refiero a los populismos norteamericanos, perdón, europeos, y el de Trump, la medida que es populismo, no a los populismos eres la clave, esto es la clave. Bueno, que curiosamente era kirchnerista, ¿no? Ahí el populismo, bueno, no el populismo ese o el populismo que hay en Hispanoamérica, que generalmente son seguidores de oligarquías. Hay en Hispanoamérica hay otro problema, que hay el Estado propiamente dicho no ha llegado a arraigar como tal Estado, sino que es gente que se apodera de instrumentos que son el ejército, lo que fuera, y manda. El Estado propiamente dicho solo existe en Europa y luego por imitación en otros sitios. Imitando, el Estado es un producto europeo, imitando a la Iglesia, que apareció imitando a la Iglesia. Yo trato de explicarlo en un libro mío que hay por ahí, que es la historia de las formas del Estado. Yo le mandaré luego si no lo conoce, le mandaré luego, me parece que lo tengo en el ordenador, si lo tengo se lo mando luego. Sí. Porque está agotado. En fin, que, que lo que hay es una época de desconcierto en que la política, ¿qué es la política? La política trata de buscar el equilibrio entre la seguridad y la libertad, porque la política la inventaron los griegos y sigue siendo griega, como decía Heidegger de la filosofía. Heidegger decía que la filosofía nació en Grecia y sigue siendo Grecia y griega. Lo que no es, sigue la pauta de la filosofía griega, eso no es filosofía. Y lo mismo se puede decir de la política, la inventaron los griegos. La inventaron los griegos para garantizar la libertad. Pero eso sí, la libertad necesita también la seguridad del poder, que el poder garantice justamente la libertad, las libertades. Bueno, esto los griegos lo consiguieron bastante imperfectamente, a medias. La libertad griega no era la cristiana, porque era libertad exterior, igual que la libertad romana, era una libertad exterior también, pero luego con el cristianismo aparece también la libertad interior, el fuero interno y el fuero externo. San Agustín lo explica muy claramente. El fuero interno, que es el que rige al fuero externo. Y porque el cristianismo tiene una peculiaridad entre todas las religiones, que es la religión de la libertad. Es la única religión de la libertad. Dios crea al hombre, pero como ser libre. De ahí el pecado original, por la libertad del hombre. Que el pecado original, que es otro concepto que se pasa por alto, es la causa del que el racionalismo este que hemos dicho que acaba potenciando el Estado, que es revolucionario, porque quiere eliminar el pecado original, que es lo que quiere hacer. Era la obsesión de Rousseau. Estaba obsesionado con el pecado original, quería ver cómo se podía eliminar. Rousseau, representando también una tendencia que venía de atrás del protestantismo más o menos secularizado, eliminar el pecado original, que es la causa del mal, que se atribuye a la causa del mal, el pecado original, y sigue siendo todas las ideologías, todo el pensamiento político, y sigue estando dependiendo de eso, de querer eliminar el pecado original. Pecado original, que dicho sea de paso, no es propio del cristianismo. Vamos, el cristianismo lo expresa muy claramente, lo explica. Pero se encuentra la idea en todas las culturas y civilizaciones de que hay un pecado, algo en las religiones míticas, está ahí algo que cambia y entonces hay que
ver cómo se busca la seguridad, etcétera. Hoy estamos en un momento en que la gente y los gobiernos prefieren la seguridad. La libertad política casi ha desaparecido. No existe en ningún sitio. Existen libertades personales y sociales cada vez menos. Los gobiernos son cada vez más prohibitivos, prohíben las leyes, prohíben el derecho se convertir en instrumento. El derecho ya no es el derecho propiamente dicho es el derecho natural. Es ahora el, la legislación, que no es lo mismo. La legislación la hace el que legisla. Es lo que es la la voluntad de poder, es la que hace hoy el derecho, a través del Parlamento, para cubrir las formas, como se quiera, pero son las oligarquías las que hacen hoy las leyes. En general, cuidado, habría que... lo que hay en Norteamérica hoy en día es una lucha entre los partidarios de mantener, presumiendo mucho, mantener la Constitución originaria, que se limitaba únicamente a regular las funciones del gobierno y sus límites, y la voluntad de poder de otros que quieren cambiar hasta la propia Constitución, si hace falta, con argumentos más o menos específicos, o disimulando, simplemente. De hecho, se ha cambiado. El problema hoy en Norteamérica es la famosa Ley de Derechos Civiles de 1934. Bueno, esto vamos a dejarlo ahora. Ahora, la, en fin, que lo que hay es yo me atrevería a decir, como resumen, que hay una lucha contra el ser humano. No se puede llegar más lejos cuando se puede matar al ser humano, porque el ser es el, el, eh, el momento de la por decirlo así, perdón la expresión, de la cópula, prácticamente hay un ser humano. Si, bueno, a veces no resulta, pero hay un ser humano. Entonces, hoy la ciencia lo dice clarísimamente. Nadie lo niega. No van pasados 40 días, como creía todavía Santo Tomás, o creían los griegos, cosas de conocimiento. No, Santo Tomás por eso no era partidario del aborto, sino que ya tenía los conocimientos científicos de entonces. Y hoy en la lucha contra el ser humano, que no es precisamente la bomba atómica el peligro, ni también puede ser un peligro la bomba atómica, pero es los propios gobiernos que autorizan todas estas prácticas que están, y contra ellos solo se revelan hoy lo que se llaman populismos. Insisto, no lo que llaman ustedes populismo en el sentido de la clau, sino los populismos esos que aparecen en Alemania, que aparecen, entonces se les quiere ilegalizar, naturalmente, y en muchos sitios en Europa, algunos gobiernos que están sancionando, etcétera, etcétera. Vamos a ver, pregunte más cosas porque si no... No, profesor, bueno, ya como para finalizar y como reflexión de esta gran ponencia, porque finalmente lo que uno agradece también es el enriquecer las perspectivas de lo que va ocurriendo y evidentemente que hay una destrucción del derecho con esto, con todo esto que ocurre, y al mismo tiempo, como también lo dijo, que estudiar la política es sumamente difícil en estos tiempos, particularmente con este irracionalismo que impera, con esta manipulación de la conciencia, porque hay algo también importante con respecto al tema de analizar esta conciencia, porque lo que se persigue es reestructurar, cambiar, modificar la naturaleza humana y al mismo tiempo permitir que haya una conciencia obligada, una conciencia nueva con las formas y con lo que se considera como la cultura en sí. Y eso Un hombre nuevo, el ideal del hombre nuevo es lo que se persigue hoy, que era el ideal, recordarán, el ideal soviético, de Lenin, etcétera, crear un hombre nuevo. La Revolución Francesa
La Revolución Francesa es muy importante. Fíjense que la Revolución Francesa proclamó y quería liquidar toda la historia y proclamó el año 1879, el año de la Revolución. Los jacobinos lo proclamaron como el año cero de la nueva historia, que es muy importante ese detalle. Luego, por razones legales, porque eran muy legalistas, pues cuando se aprobó, pues fue en 1900, en el 82, en el 1782, pero bueno, 3 años después. Pero es el año cero y eso es la idea de crear un hombre nuevo, que eso está clarísimo en toda la ideología leninista, que es la que ha dominado fundamentalmente la leninista. Crear un hombre nuevo, eso es lo que se quiere hacer hoy, crear un hombre nuevo. Sobre eso tengo también un libro, no sé si anda por ahí, no, no sé, me parece que está agotado. Sí, Eh, debe ser el de la... que es un mito, es un gran mito, el mito del hombre nuevo, que además es un mito ancestral, que eso tiene que ver, por ejemplo, en el feminismo, es el crear un hombre nuevo, dominado por la mujer, claro, cambiarla, pero la idea del hombre nuevo está detrás de todo hoy, de todos estos movimientos pseudo-revolucionarios, pseudo-revolucionarios porque son falsos. Hay un sentido de la revolución que es cambiar políticamente un gobierno atrasado, un gobierno inoperante o tiránico, lo que sea, por otro que no lo sea. Bueno, que a veces es al revés. La, eso es fundamental. El hombre nuevo, que es un objetivo de crearlo, que quiere hacer el señor Biden en Norteamérica, impulsando, proponiendo el aborto a todo, crear un hombre nuevo, insensible ante sus semejantes. Eso, el aborto es insensible ante el ser humano. Un hombre nuevo, todos más o menos iguales, el igualitarismo tiene que ver con ello, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, profesor, yo agradecerle. Espero que en otra oportunidad podamos seguir conversando y agradecer que haya tenido esa disposición de poder conversar y de también poder expresar perspectivas que ayuden a las demás personas que no necesariamente son conocedoras de filosofía, pero que sí ayuda a entender lo que ocurre. Así que darle las gracias y dejarle sus palabras finales de esta conversación. Pues nada, darle las gracias a usted y saludar a los chilenos que lo oigan, que son grandes países, bueno, son los españoles del otro lado, del mar, todos ustedes, y darles las gracias por haberme dado ocasión de estar aquí. Nada, y mucha Sí, suerte y ánimo, y adelante. sí, muchas gracias, profesor, y a todos no olviden suscribirse y compartir, difundir las ideas de la libertad. Así que nos estamos viendo, ojalá, en un próximo episodio. Así que, chao, chao.